al kiosco. Esta mañana se esperaba que la presidenta Claudia Sheinbaum tomara el tema del caso de Teuchitlán en Jalisco, luego de la conferencia que dio el día de ayer la Fiscalía General de la República. La Fiscalía dio a conocer datos muy importantes e interesantes que ayudan a dimensionar cómo se encuentra este caso y qué fue lo que sucedió. Un dato revelador que dio el día de ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero es que hay 10 personas detenidas, no precisamente porque se encontró este rancho allá en Jalisco, sino porque son personas que cometieron delitos y están vinculadas con este rancho Izaguirre. Hay que mencionar que el año pasado autoridades locales ya habían asegurado el lugar, y lo que se expuso el día de ayer es que precisamente hubo omisiones de la autoridad local al asegurar este lugar. No se reportó como se tenía que haber reportado, no se siguieron los protocolos y también fue muy claro el fiscal Alejandro Gertz Manero que hasta lo que se tiene con la investigación no se puede determinar lo que han llamado muchos medios de comunicación. Y hay que mencionarlo, Arlene. Muchos reporteros el día de ayer en la conferencia de la Fiscalía preguntaron insistentemente, reiteradamente, y el fiscal con paciencia decía, le preguntaban, ¿es un campo de exterminio? ¿Es un centro de exterminio? El fiscal reiteró varias ocasiones. Como lo vengo explicando, las investigaciones hasta este momento no permiten determinar eso que usted está afirmando. Y reiteró que la investigación que se va a realizar es con base a evidencia científica. No especulaciones, no suposiciones, no un escuché, no una inferencia, no un yo creo. Con base a evidencia científica se va a explicar al pueblo de México qué fue lo que sucedió y se va a actuar en contra de los responsables si se encuentra la comisión de algún delito. Así es, Miguel, omisiones por parte del gobierno municipal y las autoridades locales, mencionó el día de ayer el fiscal general de la República. También menciona que el día de hoy a mediodía estarán los medios de comunicación para que puedan asistir y documentar lo que está pasando. Le preguntan qué es lo que hace distinto este caso a los casos que ya hemos visto antes, como los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Mencionan pues que ustedes están aquí, se lo dice a los medios de comunicación, que ustedes estén llevando día a día el seguimiento específico para que la ciudadanía se pueda informar sin ocultar ningún detalle. Y esto la presidenta lo retoma esta mañana mencionando cuáles son los puntos centrales de las iniciativas a reforma que se presentarán en el Senado de la República, y entre ellas destacan el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda para que exista mayor tecnología y por lo tanto mayor presupuesto a la creación de una base de datos de identificación de personas única donde se puedan identificar signos de vida de cualquier persona en nuestro país. Y por otro lado también las sanciones que existan en nuestro país tengan un aumento, es decir, fortalecer las sanciones según el marco de la ley para que a la hora de que se dicte justicia puedan ser sanciones más severas. Vamos a escuchar a la presidenta. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema, hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada. ¿Qué problema ha habido en nuestro país respecto a esto? Para empezar, el número de personas desaparecidas o no localizadas. Que el sexenio pasado el presidente López Obrador lo que hizo fue una búsqueda intensa. Llegó a un número y nosotros estamos dándole seguimiento a la búsqueda. Es importante que se sepa que el número de personas desaparecidas en el país, que ya vamos a presentar los números nuevamente pronto, hay una parte que viene de carpetas de investigación, es decir, de información de la Fiscalía. Y hay otra parte que viene de otros reportes. Y eso es importante que la gente conozca,
porque en el caso de otros reportes no necesariamente hay toda la información, y eso es lo que vamos a presentar muy pronto. Pero tenemos que decir la verdad, cuántas personas desaparecidas existen. Esta mañana la presidenta reiteró que el gobierno de México siempre va a estar del lado de las víctimas. Y es que ya está esta narrativa de la oposición. El gobierno desprecia a las madres buscadoras. No es verdad. La presidenta ha dicho que se va a reunir con los colectivos de búsqueda de personas, que siempre se van a ser escuchados, siempre van a ser respetadas sus manifestaciones y además va a ser reconocida su demanda de encontrar a sus seres queridos. No hay pleito entre el gobierno de México y los colectivos de búsqueda de personas. Así lo expresó esta mañana la presidenta. Los familiares de las personas que buscan a sus hijos, pues siempre va a haber cercanía y atención a las víctimas. Entonces, eso hay que afrontarlo, revisarlo, atenderlo, desde la prevención hasta dar con la verdad y que se haga justicia y que se encuentre a las personas. Por eso una carpeta de investigación, hasta que no se encuentre una persona en desaparición, nunca se cierra, porque no se puede cerrar y tiene que haber el trabajo por parte del Estado. En ese sentido, nosotros estamos fortaleciendo las leyes, por eso quería presentarlo hoy, no se terminó, lo vamos a presentar el lunes. Porque tenemos que fortalecer todos los mecanismos disponibles para poder prevenir y atender la situación y atender a las víctimas. Y es que es importante separar los temas. Por un lado está la oposición carroñera queriendo hacer uso político de este lamentable suceso, y por otro lado están las acciones que debe tomar el gobierno federal ante esta situación tan importante. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre el caso de Teuchitlán en el estado de Jalisco. Menciona que se requiere una investigación profunda con datos científicos, donde se deje de lado la especulación, donde se deje de lado la politiquería, por supuesto, y que entonces la Fiscalía General de la República pueda trabajar, informar como debe ser, y que los medios de comunicación, esta es una invitación de que estén a la altura de las circunstancias y del pueblo de México. La presidenta Claudia Sheinbaum menciona que la Fiscalía de la República estará a la altura ante las circunstancias. Vamos a escucharla. Segundo tema, Jalisco, y el caso de este sitio que se encontró, que sin la información suficiente ya vino pues una información y una supuesta crítica al gobierno, porque la verdad es que tampoco es que tenga mucho impacto, ¿no? Y la campaña de nuevo de narcopresidenta, que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues no sé. Nada. Pero bueno, entonces ese caso, a mí no conocía lo que iba a presentar el fiscal general de la República, ayer lo vi con todo cuidado, y si se fijan, él dice, ¿en qué condiciones vamos a recibir el caso? Porque es muy importante, no es nada más que la Fiscalía General de la República atraiga una investigación, sino que la gente conozca cómo va a traer esa investigación, a partir de qué información se dio. Porque este caso viene desde septiembre del año pasado, que por primera vez entró a este predio. Entonces el fiscal lo que dijo es, bueno, ¿qué hizo la Fiscalía Estatal de entonces a la fecha y cómo reciben ellos el caso? Y al mismo tiempo, la apertura que va a haber el día de hoy para conocer el lugar, que también es importante a los medios alternativos y medios de comunicación, para que se pueda conocer el lugar y que también se vea qué es lo que hay en el sitio. Y a partir de ahí una investigación profunda para saber si ahí hubo personas si hubo homicidios, si hubo muchas cosas que se han dicho en las redes, en los medios, en comentócratas,
pero que haya evidencia científica. Cualquier investigación requiere evidencia científica. Entonces ese es el segundo caso y estoy segura que el fiscal general pues va a hacer una buena investigación. Y ahora la derecha se dice muy defensora de las personas desaparecidas, pero hay que recordar que durante los sexenios que gobernaron no existió ningún tipo de detención por parte del gobierno federal. Y dato de esto es que la Comisión Nacional de Búsqueda apenas inició en noviembre del 2017. Es decir, unas semanas antes de la salida del entonces presidente Enrique Peña Nieto y la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Es entonces, hasta el sexenio pasado, que se invierte recurso, que se toma en cuenta esta prioridad de nuestro país. Es decir, no hacía nada, pero entonces ahora están juzgando desde el desconocimiento, porque Miguel, ¿cuáles fueron las acciones? Durante los sexenios neoliberales, ninguno. Ninguna, al contrario, acrecentaron la crisis de desaparecidos. No perder de vista que fue durante el narcogobierno de Felipe Calderón, el narcogobierno panista, que se desató este infierno de desaparecidos, de fosas clandestinas en el país, por este garrotazo a lo tonto que le da al avispero Calderón y le declara la guerra al narcotráfico. Una guerra simulada, porque en el gobierno, en la Secretaría de Seguridad, estaba un narcotraficante simulando una guerra, atacando unos cárteles y dejando crecer al cártel de Sinaloa. Precisamente esos panistas que estaban en el gobierno de Calderón hoy se rasgan las vestiduras hablando del tema de desaparecidos. La presidenta ha señalado en la conferencia de Palacio Nacional que hay políticos y medios de comunicación con una actitud muy carroñera, de buscando sacar raja política de este tema de desaparecidos y del dolor de las familias. No hizo nada la oposición en su momento. La Comisión Nacional de Búsqueda nace unas semanas antes de que inicie el gobierno de López Obrador. La Comisión Nacional de Búsqueda se fortalece durante el gobierno de Felipe Calderón. Por ejemplo, recordarás con el caso Ayotzinapa. Tenían que mandarse las muestras óseas encontradas a Innsbruck, a Alemania, para que ya se hicieran los estudios, porque en México no existía ni la preparación de técnicos ni la tecnología para poder hacerlo. Ahora ya se trabaja que la identificación de huesos en nuestro país pueda ser identificada en nuestro país y también tengamos al personal calificado para poder hacerlo. Y, pues bueno, hablando de estos políticos y medios de comunicación con actitud carroñera, veía un video hace poco de Jorge Fernández Meléndez, el periodista, donde él presumía que la presidenta le llamaba carroñeros a los colectivos de búsqueda de personas. Falso, no, totalmente. Jamás. La presidenta dijo: medios de comunicación y políticos tienen una actitud carroñera. Jamás habló de los colectivos. De lo que dijo de los colectivos, todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo. Me voy a reunir con los colectivos, no con uno, no con dos, con los colectivos, para trabajar de forma conjunta. Ahí esa campaña de desinformación, de manipulación, de exageración. Y por ello hoy la presidenta dijo que en su momento se va a dar a conocer quiénes ocuparon una narrativa para confundir a la población con este tema de Teuchitlán. ¿Quién le llegó a llamar campo de exterminio, por ejemplo? ¿Quién llegó a comparar este caso con el tema de Auschwitz, que ya ha habido manifestación de la comunidad judía en México, que les parece ofensivo comparar lo que sucedió durante el Holocausto con este tema de Teuchitlán en Jalisco? ¿Les parece ofensivo el tema de relacionarlo para sacar raja política? Porque no tienen, quienes están cuestionando esto, no tienen la sensibilidad para acompañar a las víctimas y exigir justicia. Lo que quieren es sacar raja política. La presidenta dijo: la presidenta tiene la obligación de decir la verdad y en su momento se va a exhibir quienes estuvieron creando esta narrativa de desinformación para confundir a la población. Así se comentó esta mañana. Ya es cómo han querido supuestamente aprovechar esto para hacer una campaña en contra del gobierno. Pero yo no lo veo. Pues ya sabemos quiénes son. Claro que también hay que decirlo, a su tiempo. ¿Cómo fue que se fue construyendo esa historia? ¿Y quiénes fueron los que estuvieron diciendo cosas sin ninguna información?
Lo vamos a presentar aquí en su tiempo. Pero tomamos en serio el tema de la desaparición, lo vamos en su justo término, la atención a las víctimas, el fortalecimiento de las leyes, que se clarifique, que se haga, que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular, sin esconder nada, y el deslinde de responsabilidades. Y por otro lado, pues esta campaña que son los mismos. Si no es por esto, es por otro. Si no es por... Ahora ya dicen que hay más desapariciones que homicidios en el país. Y hablando de oposición carroñera, específicamente en el Senado de la República se han presentado muchas cosas. Y es que el canal del Congreso ya aparece un guión de Televisa donde existen algunos personajes que lucran con el momento, lucran con las circunstancias, pero lucrar con las víctimas y con el dolor que siente un país completo ante las circunstancias y desde la empatía es muy bajo. Aquí podemos ver a la senadora del PAN que llevó zapatos sacados no sabemos de dónde, porque para la derecha mexicana esto solo es una escenografía, solamente es una forma de poder sacar una taja política. ¿Qué dijo? Hablar mal de la presidenta Claudia Sheinbaum, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, decir que justamente esos zapatos se los entrega al presidente del Senado de la República. Así es como se están viviendo las circunstancias en nuestro país, muy baja la altura política de la derecha, que en vez de proponer, en vez de tener espacios de representación, que los tienen, esas tribunas que podrían ser utilizadas para la propuesta, el diálogo y el debate a la altura, para la escucha de las víctimas, lo utilizan para dos cosas: para llevar zapatos sacados de no sabemos dónde como una escenografía y lucrar con el dolor, y hacer campaña sucia en X, donde más del 20% de la población, menos del 20% de la población utiliza esta red social, una campaña desvirtuada, Miguel, que hemos visto una y otra vez, que es la última forma de llevar atención a los medios. Este tipo de acciones, de utilizar zapatos como escenografía, podría molestar, pero yo la verdad a mí me duele bastante, porque lo que está haciendo la oposición es, pues eso, colgarse de un tema, no siente el dolor de las personas que están buscando en este momento a algún familiar y que no tienen 2 días de buscarlo, tienen años. Desde los 2000, cuando gobernaba Vicente Fox, cuando gobernó Felipe Calderón, que se robó la presidencia. Causa dolor y tristeza, porque en vez de tener una posición que presente alguna propuesta para ayudar a las víctimas, para llegar a una salida a este problema, lo que hace es colgarse de un tema, no importa. Y es el argumento del quítate tú para ponerme yo, para regresar por mis esfuerzos. Es molesta y causa enojo que pasen ese tipo de imágenes como la estamos viendo ahí. Unos zapatos son escenografía. El dolor de las víctimas es escenografía para poder yo lograr lo que yo quiero, Arlene. Bien. Así es, y bueno, también se menciona que cuando hay un interés en algún tema se muestra en el presupuesto. Caso de ello es que la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que existirá un incremento al presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda y se buscará integrar el sistema de identificación de ADN de todas las instituciones en nuestro país, incluyendo el Instituto Nacional Electoral, para su integración. Una vez teniendo una base de datos sólida, será mucho más fácil poder llegar a los signos vitales de las personas por parte del Estado. Vamos a escucharla. Para la Comisión Nacional de Búsqueda va a haber un incremento presupuestal y antes del presupuesto, con la ley lo que queremos es poner a disposición todo lo que existe actualmente en los estados para que esté al servicio de esta plataforma nacional y este sistema nacional de búsqueda, vamos a llamarle así. Hay instituciones de investigación nacionales en la UNAM, institutos de investigación, que tienen sistemas muy avanzados de identificación de ADN. Queremos que la ley los ponga a disposición de este sistema. Sí hay un incremento para la Comisión Nacional de Búsqueda,
Pero antes de dar un incremento a otras instituciones, es poner todos los recursos del Estado mexicano finalmente al servicio de este nuevo sistema y de la inteligencia y investigación que de por sí se está fortaleciendo. Ellos están haciendo una revisión de en qué necesitan el presupuesto, pero una parte de este presupuesto se distribuye en las comisiones estatales. Entonces, para la Comisión Nacional ellos están haciendo una revisión de qué equipo particularmente necesitan para hacer pues mayor especializada la búsqueda, y lo que se requiera pues se les va a dar. Particularmente se le preguntó esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum si ella veía que se estaba afectando a su administración con este tema de Teuchitlán. La presidenta reconoció que en la oposición existe esta campaña de buscar golpetear al gobierno, pero se van a quedar con las ganas. El día de ayer explicó que el fiscal general de la República dio un montón de elementos de lo que se va a hacer para llegar a la verdad de qué fue lo que sucedió en el rancho de Teuchitlán, en Jalisco, donde presuntamente tuvo actividad criminal el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso sí, aclaró que si la Fiscalía determina que hay que citar a declarar o a investigar al pasado gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la Fiscalía General de la República, en su autonomía, lo va a decidir y lo va a tomar a consideración en su momento. Así lo explicó. Le corresponde a la Fiscalía. Ayer el fiscal dio un montón de datos de cómo no se siguieron todos los protocolos de investigación en la Fiscalía Estatal. Y las investigaciones a las autoridades pues las tiene que hacer la Fiscalía. Este no es un tema político. Algunos lo han querido hacer un tema político. Sí. Pero se van a quedar con las ganas. Que no es un asunto de que la presidenta diga que le mande decir al fiscal, oiga, investiga al exgobernador, pues no. Eso tiene que venir de la propia investigación de la Fiscalía si es que hay responsabilidades. Dicen, ¿por qué le importa tanto a la presidenta informar sobre la cantidad de troles, bots que hay en las redes? Porque hay que informarlo. Si el objetivo de ellos es dañar al gobierno, pues nosotros tenemos que informar de ellos, de los adversarios que están en estas campañas, que muchas ni siquiera vienen de aquí, de nuestro país. Nuestra obligación también es darle información de dónde vienen esas campañas y cómo se construyeron, separado de lo otro, y que la gente se informe bien y estén pendientes.